En 2015, un laboratorio en Palo Alto prometía revolucionar la medicina con una máquina que nunca funcionó. Hoy su fundadora está en prisión. Se trataba de Theranos, una empresa que recaudó $700 millones y llegó a valer más de 10.000 millones. Elizabeth Holmes, la joven millonaria más joven del mundo, se convirtió en una figura icónica. Pero tras un ascenso fulgurante vendría un giro inesperado. Una máquina que nunca funcionó cambió el rumbo de su historia. La promesa de una revolución médica se desmoronó bajo la presión de una verdad que no se veía venir. Y cuando el engaño se reveló, el mundo se derrumbó. Elizabeth Holmes fue condenada a 11 años y 3 meses de prisión. La mentira que cambió el mundo no solo destruyó una empresa, sino que dejó una lección duradera sobre la ética y la innovación. Al final vas a entender cómo la SS lo investigó 5 veces sin ver nada. Pero primero, hay un detalle que nadie te ha contado sobre la habitación 17. Era allí donde Elizabeth Holmes y su equipo prometían revolucionar la medicina, con una tecnología que no existía, pero que todos creyeron que sí. ¿Cómo lograron convencer al mundo de que podían detectar cientos de enfermedades con una gota de sangre? La respuesta no está en las pruebas, sino en lo que no se vio. Una promesa tan brillante que ocultaba una realidad que nadie sospechaba. La historia de Theranos no se trata solo de una empresa que falló, sino de cómo un engaño tan sofisticado no se detectó hasta que era demasiado tarde. Ahora descubre cómo un sistema que debía proteger a los inversores se quedó ciego ante el peligro. Elizabeth Holmes, a los 24 años, fundó Theranos con una visión: revolucionar la medicina con una tecnología que permitiría analizar sangre con una sola gota. Su historia, aparentemente, era de éxito y esperanza. En menos de una década, la empresa llegó a valer $10.000 millones. Elizabeth, en ese momento, se convirtió en la millonaria más joven del mundo. Todo parecía posible. La tecnología de Theranos prometía cambiar la forma en que se diagnosticaban enfermedades. Con una pequeña muestra de sangre, se podría detectar decenas de enfermedades en minutos. Las clínicas y laboratorios comenzaron a adoptar su sistema. La marca se volvió sinónimo de innovación. Los inversionistas no dudaron en invertir miles de millones. En 2013, Theranos recaudó $700 millones. Era un hito. Elizabeth se convirtió en una figura pública. Hablaba en conferencias, aparecía en revistas y se le consideraba una joven visionaria. Su energía y su habilidad para presentar una visión futurista la hicieron una figura clave en la industria de la salud. La empresa no solo atraía el interés de los inversores, sino también de los medios. Se le daban portadas por su éxito. La tecnología de Theranos se presentaba como una solución definitiva, pero detrás de esa promesa algo no cuadraba. Las pruebas se hacían en laboratorios convencionales. La tecnología no funcionaba como se decía. A pesar de las dudas, la empresa seguía creciendo. Se abrían nuevas clínicas. Se firmaban acuerdos con grandes hospitales. La visión de Elizabeth se volvió un mito. La gente creyó en ella, y ella creyó en sí misma, pero en 2015 un reportero de The Wall Street Journal comenzó a cuestionar el funcionamiento de los equipos. Las pruebas no eran confiables, las cifras no coincidían, la empresa se vio envuelta en controversia. A pesar de eso, Theranos continuó funcionando. El mundo seguía creyendo en la visión de Elizabeth. La empresa no solo era un negocio, era una leyenda, pero detrás de esa leyenda se ocultaba una realidad distorsionada. La tecnología no era lo que se decía, las pruebas no eran lo que se prometía. El éxito de Theranos no fue solo el resultado de una tecnología revolucionaria, sino de una narrativa cuidadosamente construida. Elizabeth Holmes no solo vendía un producto, vendía una visión del futuro, una visión que no era real, pero la verdad no puede permanecer oculta por mucho tiempo. En 2018, la empresa fue acusada de fraude. Las autoridades investigaron sus operaciones. Se descubrió que miles de pacientes habían sido diagnosticados con errores. La confianza se rompió. La empresa se desplomó. Elizabeth Holmes fue arrestada. En 2021 fue condenada a 11 años y 3 meses de prisión. La visión que creyó en, que promovió, que vendió se reveló como una mentira. La historia de Theranos no fue solo sobre una empresa, sino sobre cómo un sueño puede ser manipulado para construir un imperio. La lección de Theranos no es solo sobre una empresa que falló. Es sobre cómo la confianza, la visión y el poder de la narrativa pueden ser usados para engañar al mundo. Y cómo, finalmente, la verdad siempre tiene un precio. La promesa de Theranos era una máquina que analizaba sangre con una sola gota, pero en realidad la tecnología no funcionaba. Solo se usaba un dispositivo de laboratorio convencional, oculto tras una fachada de innovación. La verdad se reveló cuando el mundo descubrió que el sistema no era lo que parecía. No fue un error de diseño, sino una mentira deliberada. La empresa logró recaudar más de $700 millones, pero el valor de su tecnología nunca fue real. Se hablaba de una valoración de 10.000 millones, pero todo era ilusión. Las pruebas no funcionaban, los resultados eran imprecisos y los clientes se quedaban sin respuestas.
La confianza se fue desvaneciendo poco a poco, mientras el engaño se hacía más grande. Aunque la empresa no dejó de crecer, su base se hundía. La tecnología no era lo suficientemente avanzada para lo que se prometía. Los médicos se alarmaron, los pacientes se sintieron traicionados y la sociedad entera empezó a cuestionar la verdad. No fue solo un fracaso tecnológico, sino una trampa que afectó a miles de personas. La mentira se convirtió en un escándalo que trascendió las fronteras. Cuando se abrió el caso, se descubrió que el sistema no era lo que se creía, la empresa no era lo que aparentaba. Y cuando el juez anunció la sentencia, se reveló que la verdad había tardado mucho en salir a la luz. Elizabeth Holmes enfrentaría 11 años y 3 meses de prisión. No por un delito común, sino por una mentira que costó millones de dólares y daños irreparables. La historia de Theranos no fue solo sobre una tecnología fallida, sino sobre cómo la ambición puede convertirse en una trampa para todos. Y aunque la empresa se hundió, su legado seguirá siendo una lección para el futuro. El fraude de Theranos no solo afectó a inversores, sino que también puso en riesgo vidas. Elizabeth Holmes fue acusada de fraude y en 2022 fue sentenciada a 11 años y 3 meses de prisión. Se habían invertido más de 700 millones de dólares en una empresa que prometía revolucionar la medicina. Pero detrás de esa promesa había una trama de engaño. Las pruebas de laboratorio que afirmaban detectar miles de enfermedades en minutos no existían. Solo habían sido construidas en un laboratorio de una oficina de tercero. La empresa logró una valoración de 10.000 millones de dólares, pero todo fue una ilusión. Las personas confiaron en una tecnología que no existía y el daño fue profundo. Muchos pacientes perdieron tiempo y algunos la oportunidad de recibir un tratamiento a tiempo. La caída de Elizabeth Holmes no fue solo un fracaso empresarial, fue un colapso de la confianza. Ella, que alguna vez fue la millonaria más joven del mundo, terminó encarcelada. La historia de Theranos se convirtió en una lección sobre cómo el poder del mito puede corromper la realidad. No hubo escape, la verdad finalmente salió a la luz y con ella la justicia. Este caso nos enseña que la confianza puede ser manipulada y que la innovación no siempre es real. En el próximo video, la historia de un emprendedor que engañó a Wall Street con un algoritmo falso. La vida de Elizabeth Holmes fue una montaña rusa de promesas y desilusiones. De millonaria más joven del mundo acusada de fraude, su historia no fue solo una caída, sino una revelación. Theranos fue un símbolo de lo que puede pasar cuando la ambición se mezcla con la mentira. Durante 11 años y 3 meses, su nombre estuvo en el centro de una trama que involucraba miles de millones de dólares y la confianza de pacientes que creyeron en una tecnología que no existía. Hoy su nombre sigue siendo un recordatorio de que incluso las historias más brillantes pueden ser construidas sobre una base falsa. Pero la lección no termina aquí. La verdad, como siempre, tiene su precio, y en el próximo video descubrirás cómo otro caso de engaño en Wall Street sigue el mismo patrón. La innovación, si no está respaldada por la honestidad, puede convertirse en una trampa. No dejes que la mentira te engañe. En el próximo video te cuento la historia de un emprendedor que engañó a Wall Street con un algoritmo falso. Y lo peor no fue esto, te lo cuento mañana.